El espíritu es la suma de todas las memorias de vida, inteligencia, amor, conciencia que el hombre como criatura superior suma. El espíritu en el hombre terrestre y universal pertenece a la dote del Padre de las Luces, al innominado y sin fin. Todos aquellos que cumplan las 7 leyes de la Constitución Universal del Espíritu suman y engrandecen sus espíritus, adquiriendo mayores escalas de las memorias de vida. Van adelante, vida tras vida, hasta llegar a la luz. Hoy nos acompaña en el estudio Delio Soto. Muy buenos días. Bien, bueno, y aquí tenemos también entonces a Gloria Chica. Simandra, muchas gracias a Delio y a don Abraham. Gracias, Gloria. Yo sé que sí. Y aquí todos vamos a aprender enormemente porque el espíritu es sediento de aprendizaje constantemente. Bueno, y tenemos aquí la primera pregunta. ¿Qué es el espíritu? Y bueno, si es posible que nos lo expliques con ejemplos sencillos para que todos aprendamos. Bueno, es una pregunta, Simandra, muy importante y muy básica en el proceso de lo que es entender esa parte espiritual que hace parte del hombre. Entonces, en la introducción que observé que habías hecho al inicio, dice muy claro que el espíritu son memorias. Pero entonces la pregunta es entender qué es la memoria y cómo hago yo para acceder a esa memoria y también cómo hago yo para entrarle al cuerpo o al espíritu esa memoria. Entonces, vamos a empezar por esto. Sí, el espíritu son memorias, pero memorias vividas. Te vamos a hacer un ejemplo, porque parte de esa memoria se llama también el recuerdo. El recuerdo es la capacidad que tiene la memoria de ir almacenando esas memorias que yo le grabo a mi espíritu. Entonces, Simandra y Delio, aquí en mis manos tengo un hermoso aguacate, es una fruta maravillosa. Entonces, esta es una memoria que contiene vida y es supremamente inteligente. Entonces, ¿qué pasa con mi espíritu? Si yo voy a consumir este aguacate, mi espíritu, a través de 5 sentidos que este cuerpo físico tiene, quiere decir que esos sentidos que pertenecen al cuerpo físico material y dentro de ese cuerpo físico material hay un cuerpo que es mental, o sea, mi cuerpo que me dotó, con cual me dotó la creación o el Padre Eterno, ese cuerpo, Delio, que tú tienes, que usted allá que me está viendo tiene, es un cuerpo celular. Esa célula tiene la capacidad de almacenar información porque la célula graba y tiene memoria, pero el espíritu, que es el que se encarga de contener y de vivir y de registrar esa memoria, la almacena. Por eso, Delio, yo te pregunto, ¿será que tú te acuerdas cuando te llevaron al colegio y tuviste el compañero con quien más compartía y más vibrabas con esa persona? ¿Tuviste un compañerito como en especial o una compañerita? ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno, antes de responder esa pregunta, Gloria, quiero hacer referencia a la fruta o verdura que tú estás poniendo como ejemplo, porque en algunas regiones de Sudamérica se llama palta. Aquí en Antioquia hablamos del aguacate. Ahorita sí paso a responderte tu pregunta. ¿Cómo olvidar esos momentos tan significativos? Podría decir que en la vida de todos los seres humanos, porque es la primera etapa que hacemos fuera de nuestro hogar y es buscar la integración con los que van a ser nuestros compañeros, que uno no los elige. La vida se los presenta porque generan aprendizajes dentro de cada uno de nosotros. Y hay uno que recuerdo mucho con una hermana, él se llamaba Jorge y la hermana se llamaba Nelly. Bonitos recuerdos con ellos, compartidos.
y esa memoria la traigo cada vez que me mencionan ese tipo de preguntas, así que la respuesta es afirmativa, Gloria. Delio, muchas gracias. Y ustedes que están allá en sus casas, entonces recordemos que el espíritu son todas las memorias que yo le entro a través de los 5 sentidos para llenar mi cuerpo espiritual, que a medida que vayamos avanzando, que me imagino que me tiene más preguntas, vamos a ir comprendiendo. Entonces vamos a mirar ustedes que están allá sentaditos. Yo tengo un cuerpo que se lo pueden palpar, lo pueden tocar. Tengo 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, si yo a ustedes allá le digo, ¿ustedes conocen el sabor de la manzana? Ah, sí, han llegado a comer esa manzana. ¿Saben el color de la manzana? Ah, sí, puede ser roja o verde. O sea que esa memoria, el espíritu de cada uno de ustedes la vivió, la registró, la sintió a través de alguno de sus 5 sentidos, porque esa manzana también tiene un olor, ¿verdad, Simandra? Ay, Tiene sí. un olor, tiene una textura. A mí me tocó, yo creo que ya los niños de ahora ni lo huelen, pero a mí me tocó cuando chiquita, a mi abuela era la fruta que más le gustaba, se llamaba la poma rosa, y el olor y el sabor era delicioso. Exquisito. Pero yo les pregunto a los niños no conocen esa fruta porque esa fruta casi que está extinta. Entonces fue mi memoria y en la memoria de los abuelos y de los papás de uno. Pero para los niños ahora no tienen memoria. Gracias, Simandra. Entonces vamos a entender esta parte. El espíritu es una ley universal que el Señor de todos los espíritus le otorga al hombre para que venga a estos planetas a grabar todas esas memorias. Pero para ello se le da otra ley y es el cuerpo físico material que cada uno de nosotros portamos en este momento. Si miramos nosotros nuestro cuerpo tiene un sistema que es el sistema sanguíneo. Esa sangre está llena de células. Allí en cada célula, que ese cuerpo, según la instrucción y la enseñanza de esos hermanos mayores pleyadinos, nos enseñaron que nuestro cuerpo es celular y que esa célula, cada célula, tiene un cuerpo mental. ¿Por qué tiene un cuerpo mental? Porque es un mecanismo que necesita el espíritu para poder grabar todas las memorias a través de los 5 sentidos. O sea que la mente no está en esta parte de acá del cerebro como nos han enseñado. No, el espíritu utiliza ese cuerpo mental de la célula para almacenar todas las memorias. ¿Qué clase de memorias? ¿Qué clase de memorias? Memorias de vida, como las frutas, el aire, el fuego del sol y todo lo que nos brinda esta hermosa tierra. Pero Delio, Simandra, también hay otra clase de memorias que le entramos al cuerpo. Ejemplo, ¿alguna vez has tenido algún disgusto con alguna persona, Simandra? ¿Has tenido algún inconveniente? O sea, esos malos momentos también son otro tipo de memoria que se almacenan en ese cuerpo mental, yo como espíritu, y se registran y se graban en la sangre. Entonces, mi espíritu es la sumatoria de todas las memorias y de todas las vivencias, de todas las experiencias que yo tengo, tanto en esta vida inicial, porque este cuerpo y este espíritu me lo entregan en el primer día de creación para yo empezar a construir mi espíritu, que son todas esas memorias que la creación me da como ejemplo de vida. Solo que hay otras memorias que no son de vida y que nos están retrasando este proceso espiritual. A medida que vayamos avanzando, vamos a comprender cuáles son las memorias de vida como esta, que es del aguacate, que me da vida, que me alimenta, como hay otras memorias que me llevan al error y esas detienen mi ascenso espiritual. Muchas gracias, Gloria, por tu respuesta. Antes de poner el video, quiero agradecerte la claridad que nos has puesto con esa respuesta, porque cuando te teníamos como invitada, yo rememoraba mucho mis primeras clases de filosofía en el colegio, cuando nos hablaban del espíritu. Y bueno, escuchándote, en nada se parece. Y bueno, confieso que me corresponde desaprender porque lo que sabía sobre el espíritu es
totalmente errado. Y digo que es completamente errado porque esas corrientes filosóficas lo que hicieron fue confundirnos y crear un caos a nuestro interior desde el pensamiento. Y escuchando la claridad de que el espíritu son las memorias de todo lo que hacemos, bien sea de manera asertiva o equivocada, es una claridad muy grande que ha quedado seguramente inserta en el pensamiento hoy de nuestros oyentes que semana tras semana están ahí pendientes de qué vamos a entregarles. Entonces vamos al siguiente video que nos va a apoyar tus palabras. Adelante, don. Toda la memoria que se le transmite a una persona cuando desencarna y atraviesa ese túnel está grabada de acuerdo al conocimiento de las Pléyades y de la lógica en nuestra propia sangre. No hay manera de ocultar ante la conciencia suprema todas las cosas que cometemos como crímenes ante la ley. Ni siquiera el pensamiento, ni siquiera los juicios que tenemos contra otros, aunque no los digamos verbalmente. Todo queda como una memoria. Todo lo que dañe o haga bien, todo lo que perturbe la creación o la mantenga inmutable y que surja de nosotros en nuestro accionar libre, queda grabado en la sangre. Entonces la sangre no es solamente un fluido que tiene células de glóbulos blancos, rojos y un montón de funciones biológicas. Todas nuestras células tienen una función mental, todas tienen una función espiritual y esa memoria espiritual es la que se nos muestra en el túnel de desencarnación. Bueno, ahí están esas palabras que refuerzan, de verdad que corroboran lo que Gloria nos dice respecto al cuerpo mental o al cuerpo espiritual, que es donde se graba realmente, porque de pronto hay ciertos errores porque la gente piensa que todo se graba en el cerebro. Incluso a veces pienso yo que los psiquiatras y los psicólogos atacan el cerebro con medicinas para generar como unos choques ahí neuronales para que las personas que están viviendo un desfase mental empiecen a superar momentos espiritualmente hablando que grabaron que no eran correctos. Entonces ahí uno dice, de pronto entonces es equivocado, hay que empezar a mirar cómo lo que tenemos grabado en todas nuestras células podemos trabajarlo, que no se nos focalice aquí, sino en todo el espíritu que está compuesto por todo el paquete de células, todo el cuerpo espiritual que tiene el ser. Me identifico mucho con este planteamiento porque a veces en el mundo se confunde esa palabra de espíritu con corrientes espiritualistas, con espiritismos y no, con la certeza que estamos entendiendo hoy de que es una ley, así como el cuerpo. Nosotros tenemos una ley de tener un espíritu que nos permita grabar allí. Es que, pues, una vez se dice, ay, no, es que yo soy muy espiritual, pero entonces es que ya sabemos que es una ley que nuestro cuerpo la tiene, que la aprovechemos o no, depende de nosotros mismos, que aprovechemos que todo lo que grabamos con ese espíritu que está ahí, dispuesto ahí, desde la preexistencia, para que nos enaltezcamos y no nos rebajemos, no nos degrademos, sino que el espíritu suba y ascienda a mejores condiciones. Esa es la condición que tiene el ser humano con su espíritu. Y bueno, ahí viene la otra pregunta, pues entonces hay que entender cuál es el origen de nuestro espíritu. Esa es la pregunta más especial. Sí, Mandra, de verdad que sí, es una pregunta tremendamente especial. Para ello, entonces, me tocaría explicarles e ir a la preexistencia de la que hablabas. Y para eso los invito a que pueden ir a investigar allí, los que tienen el cuadernito y el lapicero para hacer los respectivos apuntes y después ir allí a investigar en ese libro llamado la Biblia, que es tan interesante para investigar, es medicinal, es espiritual. Y ese libro es un libro profético en donde allí podemos hacer muchas clases de averiguaciones. Dentro de ellas, en Juan
dice en su primer capítulo, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, que todas las cosas fueron hechas por el verbo, y sin él no existiría nada, que esa luz, que ese verbo era la vida de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el verbo es una luz que contiene todas las memorias. Allí está esa gran conciencia creadora. En esa gran conciencia creadora, el Padre Eterno se facultó de ese verbo como fuerza masculina. De ese mismo verbo, el Padre Eterno hizo esa creación del mismo como bárbelo. El libro secreto de Juan, que también pueden ir a averiguar allí, habla de bárbelo como fuerza femenina. O sea que vamos mirando que el verbo, que es espiritual, que es esa luz o esa gran conciencia creadora, que contiene todas las memorias de lo que en ese entonces se iba a crear, pero eran las memorias de todo el universo. En esa gran memoria estábamos nosotros, pero estaba primero ¿quién? El Padre y Bárbelo. Padre como fuerza masculina, Santo Espíritu como fuerza femenina. Esa unión de dos fuerzas espirituales colosales dieron como origen al espíritu del Cristo, el primer vástago. Cristo, que creó esas primeras humanidades con esa fuerza crística o verbo, fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual fue la que Simandra y Delio, esa fuerza o ese espíritu o ese verbo que fluye en 7 espíritus, una de ellos, el Padre Eterno, la sintió y fue ese espíritu del corazón, en ese pulsar. El Padre Eterno sintió ese pulsar dentro de esa gran conciencia creadora, se facultó Padre Eterno, creó al Santo Espíritu, se unió con él en esas dos fuerzas, dio como resultado esa gran o ese gran espíritu llamado Cristo. Y ese Cristo nos dio la potestad de a nosotros de contener también ese espíritu. O sea, que el origen de usted sí, que nos está viendo, que está allí sentadito bien atento, usted tiene esa ley que es espiritual. Ese espíritu se lo entregó el Padre Eterno como fuerza crística para usted también aprender a ser un gran creador. Entonces, ¿qué fue lo que determinó el Padre Eterno, Bárbelo y el Cristo? Determinó que yo contuviera ese espíritu con 7 grandes poderes que más adelante los vamos a ver, del cual este libro que nos presta en este momento nos facilita don Abraham, muchas gracias. Aquí en Apocalipsis 1 y 2, ustedes pueden entender que esos 7 espíritus de Dios caminan por toda la tierra. Yo soy ese espíritu que vine aquí en el primer día de creación y contengo esa raíz preexistente, o sea, que el origen del espíritu proviene del Señor de todos los espíritus, o sea, el Padre Eterno, porque el Padre Eterno fue el que creó todos esos espíritus y me creó a mí como espíritu individual. Delio, te creó a ti como espíritu individual y te dio esa raíz, esa matriz preexistente espiritual, y te dotó también al mismo tiempo de un cuerpo material para que vinieras a estos mundos y aprendiéramos cada uno a ser dioses. ¿Cómo aprendo yo a ser Dios? Sencillo. Llego y me siembran como hombre inicial, me entregan un cuerpo físico con 5 sentidos y una mente. Y yo como espíritu se me entrega ese molde, esa raíz de luz, o sea, Delio. Yo soy una luz viviente como espíritu original del Padre. Solo que vengo a estos lugares, a este planeta llamado Tierra, y vengo a grabar todas estas memorias de vida para aprender a ser Dios. Y vamos a comprender esto.
tengo un espíritu con 7 discos memoria, que es el espíritu original que me entrega el Padre, pero también me entrega un espíritu individual que eso se llama molde. No lo puedo tocar porque es una ley universal, pero vamos a entenderlo así. Me entregan un molde que se llama cuerpo espiritual, ya lo vamos a comprender y lo voy a ampliar para que yo venga y registre a través de esos 4 elementos, porque mi espíritu se conforma a través de los 4 elementos, o sea, de la creación: agua, aire, fuego y tierra. Pregunta: ¿quién no ha sentido el aire en su cara? Esa es una memoria de vida. Delio, ¿has sentido sobre tu cuerpo y sobre tu ser los rayos solares? ¿Verdad que sí? Entonces mi espíritu se conforma a través de ese fuego del sol. El agua. ¿Quién podría vivir sin el agua? El agua es vida. O sea que yo empiezo a conformar también mi espíritu por el agua. Y sobre la madre tierra, quien no ha tenido múltiples experiencias evolucionarias que son las que conforman mi espíritu. O sea que en el primer día de creación, ese molde espiritual o esa ley espiritual me la entrega el Padre, me la entrega Bárbelo y me la entrega el Cristo, que es esa fuerza viviente que está en el corazón, para que yo venga acá como hombre inicial con un espíritu 0 kilómetros a conformar. O sea que el espíritu yo lo vengo a conformar con esas memorias de vida que me entrega la naturaleza para que yo aprenda a ser Dios y empiezo a ascender en los 7 días de creación. O sea que gloria, a futuro voy a ser como un Dios. Lo que no nos explican en las universidades, lo que nunca los filósofos ni los profesores nos entregan en los colegios. ¿Por qué? Porque el día que yo comprenda de que yo provengo de la luz y que contengo un espíritu como luz viviente y que voy a ser en un tiempo no muy lejano, voy a ser un creador, eso jamás lo van a permitir, porque hay una fuerza oscura que no quiere que tú que me estás viendo y que me estás escuchando despiertes esa conciencia. Yo quisiera, antes de que Delio intervenga, es increíble, o sea, ahí está, ¿cierto? ¿Cuál es el origen? Es una dote como toda la creación que hay aquí. Es una dote que viene desde allá, desde ese tiempo, y llega con nosotros aquí en cada momento que reencarnamos para hacerla crecer. O sea, esa dote la tenemos ahí, dote del Padre Eterno. Gracias, Gloria, porque es muy importante entender que no es que no la entrega un maestro ascendido, un pastor, no. Ese espíritu nos lo entrega el Padre desde hace miles y miles de años antes de crear todo esto, creando con toda la creación nuestro espíritu. Muchas gracias, Delia, adelante. Sí, Gloria, pues nos dejas claridad en cada una de tus palabras porque esas palabras son sencillas y cualquiera que hable nuestro idioma español, yo sé que las va a comprender. Y si además de eso tiene una inclinación a la forja de su espíritu, con mucha más razón podrá entender el tema que estamos abordando hoy. Aunque lo tocaste tangencialmente, porque aquí tenías la pregunta formulada, Gloria, profundízanos un poquito más cómo está constituido nuestro espíritu. Adelante. Claro que sí, qué bueno agradecerle la oportunidad, sobre todo el tiempo, porque como decía Simandra, que también te agradezco por ese aporte del espíritu, cómo viene dotado. Vamos a entender, y les pido mucha atención porque comprender estos temas espirituales a veces se hacen un poquito, entre comillas, complejo, pero es precisamente por lo que les venía diciendo. Desde primaria, desde jardín, desde la escuela, desde el colegio, nos deberían de enseñar estos temas espirituales. Es que mire que en las universidades nos ocultan este conocimiento. Ustedes sabían que la universidad es copiada o es derivada de la palabra universos, de donde viene el espíritu. Es que este espíritu es universal porque viene de los universos, no de las universidades académicas que aquí nos ocultan ese conocimiento. Entonces, retomo la pregunta. ¿Cómo está dotado nuestro espíritu? Viene tremendamente completo. Mira, el espíritu viene dotado, voy a explicarlo de la siguiente forma. Viene dotado de un cuerpo espiritual,
¿Cómo así que de un cuerpo espiritual? Sí, yo soy un espíritu porque el Padre me entregó esa alma, esa capacidad de que yo viniera aquí a una de sus creaciones, que es este planeta Tierra, para que yo viniera acá a grabar memorias. O sea, este planeta Tierra es considerado Academia de Dioses, porque estamos aquí es para aprender a ser dioses, con cada memoria de vida que yo le voy ingresando a mi espíritu a través de esos 5 sentidos. Entonces, el espíritu como tal, siendo una ley, me dota de una estructura o de un cuerpo espiritual, porque es allí donde yo voy a depositar todas esas memorias. Entonces, aquí tengo el molde espiritual, 0 kilómetros. Vengo acá y empiezo a ingresarle, a tener esas vivencias, todas múltiples de vivencias. Al inicio todas eran de vida y muy buenas. Entonces, ahí, en ese molde espiritual o en esa estructura espiritual, yo voy a introducir y a vivir todas esas memorias. Otra dote que tiene el espíritu tiene un cuerpo emocional. O sea, que yo vengo aquí como espíritu y digo, oh, qué rico aguacate, qué delicia. Esa es una emoción y es un cuerpo del espíritu, porque es que el espíritu tiene una emoción y esa emoción es sensata. ¿Qué tal que uno viniera aquí ese primer día y yo que vengo a aprender a ser Dios, entonces veo una flor y no me puedo emocionar? No, el espíritu viene dotado de un cuerpo emocional para que yo ante una hermosa flor, ante ese aire refrescante que golpea mi estructura, que toca y roza mi faz, yo me pueda maravillar y pueda sentir. Entonces, la célula o el espíritu tiene un cuerpo que es emocional, donde allí el espíritu guarda de Luis y Mandra todas las emociones. Ustedes se han llegado a emocionar cuando el hijo de ustedes nació. ¿Cierto que es una emoción muy hermosa? Hermosa. Ustedes se imaginan el Padre Eterno, esa emoción del Padre Eterno tan hermosa cuando creó esta perfección al vernos a cada uno de nosotros. Entonces el espíritu tiene un cuerpo que es emocional. Y de allí se viene un cuerpo, o sea, el espíritu está dotado de un cuerpo que es el cuerpo del deseo. O sea que a medida que yo voy avanzando en esa escala de ascenso espiritual que se llama los 7 días de creación, en ese primer día que yo vine a conformar mi espíritu, y les recuerdo, y yo sé que en este programa maravilloso, nosotros hemos aprendido de que estamos en el segundo día de creación. Primero ya pasó, que fue el mal llamado por la ciencia, el hombre primitivo o cavernícola. No, es un hombre primario que vino aquí a conformar su espíritu, que todavía no tenía memorias. Él sí tenía unas memorias grabadas en los 7 logosoles, como les decía, que en la Biblia dice, en el capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias, porque yo tengo una raíz del Santo Espíritu, con 7 logosoles, en donde cada uno voy a depositar o voy a grabar la emoción, las grabaciones de vida. Y en ese primer día, entendamos esto, mis grabaciones son primarias, pero tengo un guía, tengo un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? La naturaleza. ¿Cuál es mi guía? El alma. O sea que a ese espíritu, yo tengo una guía que me dice, sí, por sigue ahí grabando. Por ahí es. Uy, por ahí es el camino. Sigue avanzando. Y a medida que yo voy grabándole memorias, que voy grabándole vivencias, ese espíritu que tiene ese cuerpo espiritual, ese cuerpo emocional y ese cuerpo del deseo, porque yo tengo unos deseos. Qué rico, yo quiero seguir avanzando. Qué rico, yo quiero aprender cómo fue que crearon esta hermosa flor. Uy, Simandra, Delio, qué rico, yo deseo aprender cómo es que los ríos no se salen de su cauce. Son leyes que son, en este momento, son muy altas para nosotros, pero no son altas. Lo que pasa es que nos ocultaron este gran conocimiento del cual viene dotado nuestro espíritu y está aquí en el corazón. Esa es una memoria que nosotros guardamos ahí. Entonces, al principio les hablaba del recuerdo. El alma y el espíritu tienen la capacidad de grabar, de recordar. Y saben, les cuento unas cosas, queridos oyentes. La palabra recuerdo etimológicamente
quiere decir volver, pasar de nuevo, quiere decir nuevo. Y recorder o corder o cordis quiere decir corazón. Quiere decir que el recuerdo que está allí guardado es volver a pasar por el corazón. Cuando Jesús vino por primera vez al planeta y yo escucho esas enseñanzas de Jesús el Cristo, yo he sentido, que me conecté a ese mensaje del Cristo, de Jesús el Cristo. O sea que mi corazón guarda esas memorias de hace 2024 años que Jesús el Cristo vino a entregarme una enseñanza, a despertarme, a guardar allí, a recordar eso que me entregaron desde la preexistencia, de donde viene mi origen. Entonces lo que hace el corazón es que te trae esa memoria en conciencia y te trae el recuerdo y te conecta con esa memoria de vida. Por eso cuando tú cometes o cuando yo cometo algún error, llega el corazón y me trae el recuerdo del perdón y me dice, Gloria, cometí usted un error. Recuerda que Jesús dijo que hay que perdonar y Juan me enseñó que hay que rectificar. Entonces el corazón me trae esas memorias de vida, de amor, de armonía y de paz que están allí guardadas, pero que están dormiditas, porque hay una organización detrás de bambalinas que no quiere. Por eso la academia es fatal para el ser humano, porque nos oculta el conocimiento que está grabado allí, en ese recordar, en ese corazón. Ahí están todas las memorias de vida. Entonces, miren cómo nuestro espíritu viene supremamente dotado. Entonces, les recuerdo, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos ya un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo del deseo y vamos, porque el espíritu también tiene un cuerpo existencial. Empiezo a entender y a comprender a través de las memorias que voy grabando, yo para qué existo, yo por qué existo, y voy encontrándole sentido a mi vida. Y eso es un cuerpo que se va llenando, que se va llenando y que se va llenando. Y también el espíritu tiene otro cuerpo, y ese cuerpo se llama el cuerpo de la clarividencia. Porque el espíritu viene dotado de una clara evidencia. Recuerdan que ustedes vienen con una saga de conocimientos del espíritu. La ley universal del espíritu tiene unos dotes. En primera instancia, ustedes ya la terminaron de estudiar, como la inteligencia, la misma vida, el amor, la sabiduría, la eternidad, la conciencia. Pero hoy estamos hablando de ese gran espíritu como individual que me entregó el Padre Eterno para que yo, como espíritu, aprenda a ser dioses. Cuando Jesús vino acá y nos dijo, vosotros sois dioses y mejores cosas que yo podéis hacer. Porque al igual, así como ustedes vinieron a caminar esos 7 días de creación y aprender a ser dioses, ustedes también van al Padre. O sea que el anciano de días conoce muy bien las memorias que él vino a enseñarnos. Él sabe que las sembró aquí, en nuestra mente, y las sembró en nuestro corazón. Y otro cuerpo con el cual viene dotado el espíritu es la continuidad. ¿Por qué? Porque el espíritu necesita de un cuerpo. Sí, este cuerpo físico. El espíritu tiene con una dote que se llama encarnación. La primera encarnación que usted tuvo, la primera encarnación que tú, Simandra, y tú, Delio, tuviste, la tuviste en el primer día de creación. Tuviste el primer cuerpo. Pero a través de ir ascendiendo en esos días de creación, el espíritu ha tenido la oportunidad de encarnar y desencarnar. Si ustedes fueron observadores al principio del programa, nos mostró una imagen donde ese espíritu se iba a vestir, se estaba colocando un vestido. Ahí lo estamos viendo en este momento en pantalla, mis queridos. Esa luz que ustedes ven ahí es el espíritu, es el molde que el Padre Eterno me entregó de luz para que yo viniera aquí a este planeta Tierra a vivir, a sentir y a registrar todo el poderío que Él sembró en mi corazón y que se encuentra aquí en el planeta. Entonces, la encarnación es otro cuerpo o es otro cuerpo estructural que el espíritu necesita para poder grabar. Entonces, encarno como mujer
y aprendo y tengo memorias como mujer, cuando soy madre, cuando tengo hijos, cuando amamanto. Pierdo el cuerpo, o sea, desencarna el espíritu de ese cuerpo que ya no lo necesita y toma otro en cuerpo más de masculino. Y entonces así Gloria ya pierde ese cuerpo femenino, toma otro masculino y aprendo y obtengo memorias como hombre, como ese hombre que lleva el alimento a su casa, que protege a la mujer, que protege ese bebé, que ayuda a proteger la vida. Y así voy encarnando el espíritu mío, encarna y desencarna, encarna y desencarna, y empieza a ascender a través de los días de creación, y así es como empieza a conformar su espíritu individual y empieza a conformar su ser. Y tiene otro cuerpo maravilloso, que es el cuerpo de la continuidad, y el último cuerpo es el albedrío. ¿Por qué el albedrío? Miremos que el Padre Eterno en su infinita sabiduría le dio al hombre, lo dejará que fuera libre. Por eso él tiene un deseo. ¿Qué quieres hacer con ese espíritu que la creación te entregó? ¿Qué quieres hacer con ese cuerpo del cual te dotó esos 4 seres vivientes y el Padre Eterno? Delio, Simandra, nosotros tenemos la libertad de acceder, y si nos equivocamos, ahí está el alma que nos dice, Gloria, por ese lado no es. El alma te está diciendo constantemente, te guía y te dice, por ahí no es, sigue por este lado. El alma Sí, sabe. el alma lo sabe todo. Gracias por ese aporte. Resumo, entonces el espíritu viene a aprender, pero necesita miles de cuerpos para hacer ese aprendizaje, porque en un solo cuerpo, el espíritu, ustedes se imaginan que en este tiempo el cuerpo apenas dura, si mucho, 70 o 80 años, sabiendo que este cuerpo desde el inicio eran cuerpos inmortales. ¿Qué quiere decir con eso? Recuerda que en este libro llamado la Biblia, Matusalén vivió como 965 años, porque este cuerpo desde el primer día de creación eran muy duraderos, pero hubo un problema de invasión que lo vamos a ver más adelante y acortó la vida de estos cuerpos y del espíritu. Y por eso ahorita, hoy en día, hermanos, la vida es muy corta. Entonces, afortunadamente, la creación del Padre es perfecta y al espíritu se le otorgó nacer, morir, pero no es la muerte como nos han enseñado. Simplemente es encarnar y desencarnar. El espíritu encarna y desencarna. Se encarna como blanco, como negrito, como mestizo, se encarna en Estados Unidos, se encarna como chino, se encarna como asiático, como europeo, como latinoamericano, como colombiano, y así el espíritu tiene diversidad de vivencias que alimentan nuestro espíritu y crean nuestro ser. A eso se le llama, Delio y Simandra, el espíritu individual con albedrío para aprender a ser creadores. O sea que la dote que tenemos es perfecta. Por eso, ¿qué es lo que desea? ¿Cómo deseo yo ser como espíritu? Alcanzar la perfección. Se nos enseñó que no éramos perfectos, pero tan perfecto. Miren esto, cómo mi mano se mueve de una manera natural espiritual, sin que yo tenga que ordenárselo. Miren cómo mis movimientos son armónicos, cómo mi sentir es perfecto. O sea que la perfección como tal es del espíritu y es del alma. Y el cuerpo por aparte también es perfecto. Ay, Gloria, muy especial, muy especial. Y aquí vamos aprendiendo. Yo aquí estoy volviendo a recordar. 7 cuerpos tiene el cuerpo espiritual. Exacto. 7 cuerpos tiene el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, el del deseo, el existencial, el de la clarividencia, que me permite que el camino mío sea claro, que me lo entrega el alma, y el de encarnación, el de la clarividencia, continuidad, el de la continuidad, y el último es el albedrío. Ahí están los 7. Gracias por recordar el orden. Increíble, increíble y muy hermoso, porque en estos días alguien me hacía esa pregunta: si tú fueras inmortal, ¿qué harías? Y yo, no, es que yo sí soy inmortal. Yo ya no me imagino nunca en la vida, ni desde chiquita, me imagino el nombre ahí diciendo Simandra, las exequias de Simandra. No, nos han
mutilado, trasquilado nuestra vida. Y nos han dicho, no, solamente 120 años se puede vivir. Y ahora inclusive los pelados, los jóvenes dicen, no, yo he tratado muy mal mi cuerpo, solamente 30, 40 años iré a vivir. Entonces, mentalmente ya nos están diciendo, no somos inmortales. Y no, sí, aquí nos están diciendo, tenemos un cuerpo que nos lleva a ser continuos como espíritus. Es muy sabio esto de realmente, y ahora también comprendo por qué cada espíritu, por ejemplo, el mío, ha grabado en otras vidas distintas experiencias que me llevan a ser lo que soy ahora, a elegir lo que elijo ahora y a tomar decisiones únicas, porque eso es lo que hace que mi espíritu me diga, le soy sincera, yo nunca en esta encarnación he ido a una discoteca. No sé, no me interesa ir a una discoteca. Sí, he ido a una tabernita, a escuchar música suave, disfrutarla, pero es el espíritu el que me dice a mí, por aquí, allá no. O, por ejemplo, pues lo voy a decir así, en la universidad donde yo estudié artes plásticas, era muy normal que todos mis compañeros se fueran por allá y se fumaran una marihuana. Yo creo que yo en otra vida me la fumé toda, pero en esta aprendí con mi espíritu que no me aportaba, no me suma. Entonces son decisiones que uno en cada encarnación va aprendiendo y las va retomando. Entonces otra pregunta que me surge a mí, yo me imagino que los oyentes también empiezan a sentir importante, como, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿qué le sucede al espíritu cuando una persona desencarna? Yo no sé si vemos el video primero y dar la respuesta. Vamos a ver el video. Vamos a ver entonces un video que nos habla precisamente de este código 13, resurrección del conocimiento. Y esta es la ley que despeja todas las dudas respecto a la encarnación. Ya no podemos decir si los mismos hombres de las Pléyades están advirtiendo claramente. Es la ley. Les reafirmo la existencia de la vida después de la muerte. Es la ley. Pero por esta ley, el cuerpo no representa la vida real. Y si no representa la vida real, ya no tiene más sentido vivir para la vanidad del cuerpo. Vivir para satisfacer los sentidos en su apego de aquello a lo que lo hemos acostumbrado como vicio, que no propende ningún tipo de desarrollo interior, que es el desarrollo del espíritu. Si ustedes analizan el mundo, si analizan el sistema globalizado en el que nos encontramos, diseñado está no para que el hombre ascienda espiritualmente, no para que el hombre se desarrolle por dentro. Analícenlo bien. Este sistema está diseñado para que el hombre se corrompa. Claro, yo sé lo que piensan. Es que eso es decisión de cada quien. Indudablemente, claro que sí. Pero tienen que ver el sistema y comprobarán que su diseño no está hecho para que el hombre sea más sabio, ni más inteligente, ni más desarrollado espiritualmente. Lo que está a la orden del día en todas partes es la corrupción. Lo que está a la orden del día en todas partes es la ignorancia, es el fanatismo, es el crimen. Si un hombre se quiere edificar espiritualmente y conocer la ley eterna, el mundo no le ofrece ninguna opción. Entonces, miremos cómo el video nos sustenta lo que hemos venido hablando. Cuando el espíritu desencarna, hay una ley que se llama el túnel. Quiere decir que cuando el espíritu desencarna, como son memorias vividas, si esas memorias son de luz, al pasar todos los espíritus pasan por ese túnel. En ese túnel, a cada uno de nosotros nos muestran las memorias de luz que le registramos al espíritu o las memorias de oscuridad. Es leída nuestra conciencia, es leída todas las memorias que contenemos en el espíritu, lo que hicimos en esta vida. Por eso el cuerpo no es leído. El cuerpo es el vehículo que nos sirvió para nosotros hacer el
actuar o el accionar. Pero todas esas memorias, cuando mi espíritu se desprende del cuerpo, pasa por ese túnel. ¿Qué le pasa al espíritu? Se lee las memorias, se le lee la conciencia y digámoslo así, hay unos jueces de conciencia que determinan si tú tienes derecho a una encarnación inmediata o te toca esperar, porque ese espíritu es llevado a un lugar que se llama el nido de luz o el nido de almas. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Si tu sumatoria o tus memorias tienen muy poca grabación de luz, porque fuiste, digámoslo así, muy vicioso, muy alcohólico, muy problemático, entonces tu espíritu toca la ley del karma y dharma. Voy a poner un ejemplo sencillo para que me puedan comprender. A mí como espíritu, en este momento me dieron este cuerpo, como Gloria, como mujer. Si yo me suicido, quiere decir que por desconocimiento de la ley, yo renuncié a este cuerpo. Entonces soy guardada por un tiempo y este cuerpo no me lo dan todavía. Cuando vuelva en ese cuerpo, mi cuerpo puede venir con síndrome de Down, por ejemplo, porque siento que mi espíritu tiene que avanzar y tiene que pagar, entonces mi espíritu vuelve en un cuerpo, en una materia deforme, porque renuncié y violé la ley de este cuerpo. Por eso aquellas personas que a veces reniegan de la vida, más bien empecemos a comprender que este cuerpo es una ley y que el espíritu es una ley. Entonces, a manejarnos bien para que nos vaya mejor y podamos ascender como dioses. Bueno, llegamos al momento entonces de invitar a todos los oyentes que nos encuentran en las redes sociales, Corazón del Sur, tenemos Instagram, Telegram y YouTube. Entonces, los que estén interesados en lo que venimos entregando también, por supuesto, tienen ahí un número de teléfono y unos enlaces donde pueden contactarnos si desean profundizar más, porque como bien lo comprenderán, no podemos explicar una ley tan especial, tan fundamental de nuestro espíritu en un lapso de 50 minutos o una hora, porque nos quedan muchas cosas que hay que aclarar. Entonces, no sé si ya será pertinente de pronto alguna pregunta. No, está bien. Bueno, por aquí tenemos una que yo sé que Gloria también nos va a dar claridad. ¿Cuándo termina ese ciclo de la muerte o desencarnación? Adelante, Gloria. Bueno, gracias. Una pregunta y un planteamiento hay que hacer para poder comprender, pero vamos a hacerlo lo más corto y sencillo posible. El espíritu tiene una ley que se llama la ley de continuidad. El espíritu utiliza el cuerpo desde el primer día de creación hasta el 6º día de creación. Entonces los invitamos a que sigan conectados a este programa y a los que vienen, porque ahí vamos a tratar de complementar, porque les digo, siento que es exquisito el conocimiento que nos ha llegado a los hombres de las estrellas, pero se requiere de tiempo. Entonces, el espíritu continúa con este cuerpo hasta el 4º impulso del 6º día, nos acompaña la encarnación y la desencarnación con una condición, que cuando tomo conciencia no hay nada, absolutamente nada doloroso, es natural y es normal, y tomo cuerpo cuando lo necesite y vengo con conciencia. Así como cuando hay niños que de 2 o 3 años tocan perfectamente o el violín, vienen con esas memorias vivas. O sea que el espíritu continúa. ¿Y cuándo termina? Como con cuerpo encarnante y desencarnante, o sea, como el espíritu encarna y desencarna, va hasta el 6º día. Después se convierte en luz y después en un logo solar que también más adelante lo vamos a ver. Pero el espíritu es inmortal, tiene vida eterna, es inmortal. Nuestra raíz es luz y es perfección. Muy bello. Yo creo que como niños, pues y como jóvenes y como adultos, es obligación. Pues es que desafortunadamente en los colegios solamente nos enseñan el cuerpo, que es muy importante. O sea, cuáles son los órganos, nos enseñan todos los sistemas, pero no nos enseñan nada de espíritu, absolutamente nada de esto. Nada de esto que hoy nos está trayendo nuestra invitada Gloria aquí al programa. Es necesario que empecemos a equilibrar
en nuestra educación, que nosotros aprendamos también cuál es mi cuerpo espiritual y cómo yo lo enaltezo o lo degrado, ¿cierto? Vamos a ir a los comentarios y preguntas que tenemos entre el público. Hay varias preguntas que tenemos allí. Don Abraham, si quiere usted, las lee, bien puedan. Hay muy bellas Sí, la muy buenos participación. días a todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta. Saludamos a Daniel Anaya. Anaya. Dice, muy buenos días, mis hermanos, me es grato saludarlos otra semana más desde Panamá. Un abrazo de corazón a corazón hasta Colombia. Que así sea. Bendiciones para Radio Zipa Estéreo, Corazón del Sur 144. Nuestra directora ejecutiva, Zoila Isabel Carvajal Almario, dice buenos días en sintonía. María Norma Bichot en sintonía desde Argentina. Felicitaciones y saludos, Corazón del Sur 144. Saludos, Radio Zipa Estéreo. Berta dice muy buenos días, gracias por compartir tanto conocimiento. Saludos y abrazos a todo el equipo de trabajo y a Gloria, nuestra invitada de hoy. Por acá dice Nuevo Amanecer, muy buenos días, maravilloso programa. Tengo una pregunta para la invitada Gloria. ¿La materia está en un extremo y el espíritu está en otro extremo? Gracias. Bueno, de lo que veníamos compartiendo, te voy a responder con otra pregunta. Según lo que venimos planteando y conociendo y aprendiendo el día de hoy, ¿qué fue primero? ¿Qué es primero, el espíritu o el cuerpo? ¿Verdad? Primero es el espíritu, la luz, ¿sí? Y el cuerpo podrían estar en un extremo, pero en realidad están unidos. Miren que mi espíritu necesita de este cuerpo para venir a aprender como dioses. ¿Cómo estarían en un extremo? Están un extremo lejos del otro, es cuando el hombre desconoce las leyes del espíritu. Mis queridos oyentes, hay que aprovechar esta oportunidad porque ya empezamos a tocar el espíritu con nuestras manos. ¿Cómo se toca el espíritu? Se toca aprendiendo estas leyes universales, conociéndolas, porque cuando yo me conozco quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, y sobre todo hoy estamos aprendiendo cómo funciona nuestro espíritu y para qué sirve nuestro cuerpo en ayuda a ese espíritu. Entonces, si yo le meto vicios, si yo le meto drogas, si yo le meto pornografía, si yo le meto puros datos culturales y no le entro luz al espíritu, ahí sí podríamos decir que la materia estaría en un extremo, estaría muy pervertido y estaría dañando mi espíritu, estaría perdiendo una maravillosa oportunidad de seguir ascendiendo en los 7 días de creación. Pero el cuerpo es una ley y el espíritu es una ley y están unidos, los necesitamos, somos uno solo. Obviamente va a llegar un momento, inclusive que yo con este cuerpo puedo llegar hasta el 6.º día de creación, porque lo voy viendo menos denso. Y esa es la esperanza, de que si estamos apenas en el 2.º día y vamos a pasar al 3.er día, podamos pasar de una manera consciente y hacer un trabajo de volver este cuerpo luminoso como lo hizo Jesús. Jesús perdió este cuerpo, entre comillas, pero lo trajo luminoso y se le presentó después de su muerte, se le presentó a los apóstoles con ese cuerpo y les enseñó como por 11 años. Sí, señor. Seguimos por acá. Blanca Amparo Riaño Durán dice muy buenos días, saludo de Bogotá, bendiciones para todos ustedes. Daniela Anaya dice, por eso el ser humano se enferma, por grabar cosas. Debemos cuidar nuestros 5 sentidos. Desde ahí comienza el mal actuar en el hombre, porque no tiene voluntad de cambiar. Nuestra directora ejecutiva Zoila dice, debemos perdonar para no guardar rencores que nublan el espíritu. También Daniela Anaya dice, gracias Gloria por su exponencia tan importante que nos entrega para crecer y ser como el Padre Dioses sois. Por acá, Ivonne Morales dice, hola, buen día, yo quiero saber cómo me toca el espíritu. Y la otra pregunta que tenía ahí Y también. la otra pregunta dice, si yo tomo conciencia y cambio mi sentir, pensar y actuar, ¿se borran las memorias malas o las oscuras? Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Se ve que están muy interesados en este tema espiritual.
El espíritu se toca, inclusive desde la preexistencia, el espíritu tiene en su corazón amor, armonía y paz. Para yo poder tocar el espíritu es necesario primordialmente conocer las leyes eternas. Nos enseñan los pleyadinos, conocer la ley y entonces me conocerán los hombres. El mero hecho de yo grabar memorias y entrarle a mi espíritu a través de los 5 sentidos, estas memorias como esta fruta que tengo en mi mano, ya estoy empezando a tocar el espíritu. ¿Y cómo toco el espíritu de los demás y el mío? Amando, perdonando, comprendiendo, enseñando lo que vino a enseñarnos Jesús el Cristo, a amar, a perdonar y a servir. Venimos a servir, a ponernos en los zapatos del otro y darle de todo lo que tenemos, especialmente amor y comprensión. Seguimos. Ruth Risi dice: muchísimas gracias, Gloria, por este sabio mensaje del Espíritu. Un abrazo de corazón Suiza. para Simandra, Gloria y a todo el equipo de Corazón del Sur. Aleida Pino Urán dice: muy maravilloso cada día, se aprende muchísimo. Gracias, mis hermanos que nos enseñan tanto. Y por acá me llega un mensaje a mi celular de Fabiola. Ella es una enfermera, está en los Estados Unidos, es colombiana. Dice: muy interesante el Corazón del Sur. Muy bien, vamos llegando al final de este programa. Se nos va acabando el tiempo. Vamos a ver un pequeño video que nos permite que Gloria nos entregue un mensaje final para todos estos espíritus de los oyentes que nos escuchan. Adelante, Abraham. No los temáis, pues nada hay oculto que no vaya a manifestarse. Os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, pregonadlo sobre los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed sobre todo al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pájaros por un as? Y a pesar de esto, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces aquí para concluir y de antemano pues darle las gracias por invitarme a este maravilloso programa. Espero que no sea la última vez. Tengo otras cositas por entregarles y les agradezco que me permitan entrar a sus hogares. Concluyendo Gloria, ahí también hay una pregunta que la pegues con esa conclusión porque acabo de llegar. Dice, ¿sí? ¿Cómo funciona la ley con las memorias que tiene nuestro espíritu después del arrepentimiento? Me encanta esa pregunta, porque ¿cómo funciona con la ley del arrepentimiento? Es que la ley es misericordiosa. Eso es lo más hermoso que hay. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. No vino a juzgarnos. El que juzga es el otro, el impostor. En cambio, la ley es misericordiosa. ¿Qué mensaje les dejo? No teman perder este cuerpo. Es que es una ley del espíritu, encarnar y desencarnar. Afuera nos enseñaron que le tuviéramos miedo a la muerte. ¿Saben cuál es la muerte? Ignorar. El fanatismo, desconocer las leyes, eso sí se llama muerte, porque conducen a nuestro espíritu por el camino del mal. Pero conocer las leyes, volvemos a nuestro corazón, nos conectamos a nuestro corazón, escuchamos esa voz interior que es el alma y nos volvemos espíritus creadores con esa esencia a reconocer de que somos dioses, que vamos para allá, prontico vamos para allá. Bueno, de todas maneras, este día ha sido muy bello. Vamos a ver un pedacitico final con un video que yo creo que resume de alguna manera el trabajo que tenemos que hacer. Llegó el momento de entender que no es viable seguir viviendo para el cuerpo, para satisfacer los vicios de la carne, para satisfacer los vicios y los apegos y las sensaciones, porque llegarán a viejos y se darán cuenta que nunca amaron, que nunca comprendieron, que nunca perdonaron. Llegan a viejos llenos de resentimiento en el corazón, sin nada de conocimiento válido en sus mentes. Y ya al borde de la muerte desean vivir su vida distinto y ya no tienen tiempo.
Eso no es necesario que llegue. Ahora comprenderán que es necesario vivir para el espíritu y que este cuerpo, que es material, hay que usarlo para el desarrollo espiritual, que solo se logra con conocimientos de la verdad, que sí existen. Ya les dije en el código 9, la esencia de la verdad, que la verdad sí existe, no es relativa. Más bien tendríamos que decir que cada quien toma la porción de esa verdad que en su medida intelectual pueda tomar. Pero la verdad está allí, grande, enorme, poderosa, gigantesca, incólume, inamovible, inmutable. Lo que pasa es que la mente humana es muy chiquitita para poder contenerla. Pero entre más se desarrolla el espíritu, más y más puede entenderla con base en estos conocimientos. Es así entonces como se puede entender que el sentido de la existencia en esta encarnación y teniendo cuerpo es el aprendizaje espiritual. Es que ustedes sean mejores hombres, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores seres humanos, mejores madres,